Buenas noches, amados estudiantes. Vamos a hacer esta clase, en primer lugar, dándoles las recomendaciones respecto a ciertos aspectos importantes para un buen desempeño. Entonces, una de las cosas que deben saber es de que hay ciertas capacidades fundamentales que se necesita volcar, o sea, desplegar en este curso. Uno es la inteligencia perceptiva y conceptual. ¿A qué se llama inteligencia perceptiva? Es que uno capta las cosas más allá de lo que normalmente otros pueden captar. Percibe que hay algo ahí, algo característico, algo curioso, o algo más bien que puede mostrar como un patrón de comportamiento. Usted puede percibirlo. No siempre la gente que mira analíticamente las cosas perciben cosas adicionales en el comportamiento de un fenómeno determinado. Esa inteligencia perceptiva es importante. También la inteligencia conceptual. La inteligencia conceptual significa que un concepto puede ser llevado a un entendimiento o a una aplicación determinada. Inteligencia conceptual. El que sabe un concepto tiene una memoria, un recuerdo, pero es inteligente conceptualmente hablando si el concepto le ayuda, le contribuye a abordar algo y resolverlo. Inteligencia conceptual. Hay gente que sí tiene esa capacidad. Y en el concepto dice, allá por ese concepto, entonces esto que estoy observando se explica de esta manera o se puede mejorar de esta forma, ¿no? Muy bien. También el curso requiere que usted tenga entusiasmo, placer por entender, formalizar, solucionar problemas de tipo complejo. Esta carrera en particular, este curso, no es para los que tienen vocación de software, de algoritmia, de aplicación técnica, no. O sea, esto no es para los que tienen vocación de programadores. Acá hay complejidad. No hay un procedimiento y un método sencillo que hay que desarrollar. Requiere, por esa razón, interés en lo complejo. ¿Ya? Los que no tienen interés por lo complejo, pida su traslado a ingeniería de software. Ahí están las cosas menos complejas, ¿ya? Porque hay formas, métodos, herramientas, instrumentos establecidos para poder abordar las cosas de una manera más estructurada, más clara, más estable. ¿Qué más? Yo necesito, como ingeniero de sistemas, aplicando la dinámica de sistemas, tener capacidad de aprendizaje de diversas materias o materias de diversas naturalezas, porque voy a tener que juntar esa percepción distinta de ámbitos diferentes para articularlo en un modelo cuyas variables tienen cada una de ellas características propias y diferenciadas de las otras. Eso se llama transdisciplinariedad, dominio amplio que articula ese dominio a un conocimiento que te permite articular una propuesta. También se dice que la dinámica de sistemas requiere una actitud y una capacidad crítica. Es decir, tener la capacidad de identificar los problemas que pueden haber, identificar la mala formulación de algo y poder expresarla, entenderla, y poder observarla, ¿no? Es decir, plantear. Y también debe tener una actitud o capacidad aprensiva. Es decir, una cosa es la criticidad. Yo soy crítico, sé cómo ahondar en aquello que es necesario mejorar, esa actitud crítica, pero también yo recibo la crítica, la observación, con actitud y capacidad para poder llevar a la práctica algo que permita subsanar lo que se me observa críticamente. Otra cosa es tener dominio metodológico y
la aplicación de técnicas de investigación sistémica o científica sistémica. Acá utilizamos en forma regular, digamos, especial, lo que es el análisis de sistemas. El análisis de sistemas es el marco general y de uso, digamos, obligatorio en la manera como yo abordo un problema que entra dentro de la dinámica de sistemas. Entonces, ese tema tiene que estar en nuestro dominio, en nuestro conocimiento. Entonces, dominio del método y las técnicas de la investigación científica sistémica. Y otra de las capacidades que debemos desarrollar es capacidad o habilidad para trabajar en forma grupal, interdisciplinariamente y con grupos heterogéneos. Cuando uno trabaja y ya sale de los estudios, te das con la sorpresa que vas a tener que elaborar con gente que no tiene el nivel que ya tú has obtenido en las exigencias que la Universidad de Ingeniería te plantea. Hay gente que estudió en otras universidades cuyo nivel de exigencia es menor. Entonces trabaja con gente de diversos niveles de conocimiento. Trabaja con gente de diferente carácter, de forma de reaccionar frente a una situación. Hay gente también diferente en la racionalidad de las cosas, etcétera. Esa habilidad de trabajar en equipo, en forma interdisciplinaria y heterogénea, es una virtud necesaria en la dinámica de sistemas. Otra cosa que yo recomiendo es tener un espacio de recuperación no solamente anímica, sino espiritual, y que en otras culturas se desarrolla, se provoca, se impulsa, que es el tener el desarrollo de una espiritualidad sana, para sentirte bien con el mundo que te rodea, para sentirte bien contigo mismo, para sentirte bien con lo que tú consideras lo que es trascendente, lo que es más grande que tú. Ese desarrollo de una espiritualidad sana resulta ser también un factor importante en el mejor desempeño de esta asignatura. Bueno, como decía, tranquilidad espiritual y mental, no dedicar mucho tiempo o tiempo excesivo al estudio de conceptos, al aprendizaje de conceptos. Acá no se requiere ese aspecto, digamos. Y entonces hay que relajarse, no es una necesidad y un requerimiento para ir bien el curso. Si no lo ha tenido antes, bueno, piña pues, ¿no? Yo voy a tratar de revisar algunos conceptos para darle un marco especial en ese sentido, ¿no? Yo recomiendo al estudiante que tenga una actitud de relax, de total relajamiento espiritual y mental. Lea cosas bonitas, cosas bellas, que le den a usted tranquilidad, no los inquiete, no lo provoque, no les exacerbe, digamos, emocionalmente, sino cosas que lo tranquilice. Pero además, lea aquello que le permita razonar situaciones complejas. Yo recomiendo ver películas que lo retan a usted a entender una argumentación compleja, ¿ya? Y eso, digamos, no es, no es complicado. Hay mucha propuesta cinematográfica en el campo de digamos, de la argumentación, de argumentación paralela, ¿no? En la cual las tramas se entrelazan, en fin. Hay que buscar ese tipo de expectación.
¿Por qué? Porque lo que es importante es concentrarse y tratar de entender claramente qué es lo que sucede de un solo queco, de una sola intención, y desprender conclusiones, dialogando, intercambiando opinión respecto a dichas, ¿cómo se llama?, visualizaciones. Pero para eso requiere observación atenta y crítica. También es importante trabajar en la sintetización de argumentos, de los mensajes que se dan, tanto de películas como de lecturas, para articularlos, esquematizarlos, explicándolos a quien nos puede escuchar. Este ejercicio es para el desarrollo mental, la capacidad de articulación, de abordar las cosas complejas, que no se tiene necesariamente experiencia previa, digamos, cuando uno se acerca a este curso. Yo le he puesto en la rúbrica una lista bibliográfica amplia, una serie de autores y de títulos que pueden ustedes acceder ahora por internet. Ya muchos de ellos ya se han dado, se han publicado, y entonces nos resulta muy complicado acceder, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, sí, seguimos con el tema. Fíjense, ha habido un estudiante, creo que no es de este salón, sino del curso anterior, por el tema de mañana. Creo que mañana hay una actividad deportiva. Bueno, yo no tengo problemas, no soy muy dado a estar dándole seguimiento a los partidos de fútbol. Pero no sé si alguien de acá me hizo la consulta de cómo se iba a hacer para mañana. No, porque mañana teóricamente tenemos clase normal. No sé, ¿a qué horas es el partido, Marcos? Tampoco sabe Marco. Marco también no juega fútbol, no le interesa. A ver, Fabián, ¿sabes a qué hora es el partido? No, profesor, no estoy Muy bien, así. y son ustedes estudiantes de la UNI, sin duda alguna, no cabe la menor duda. A ver, Ronald, Ronald Gómez, ¿sabes tú? ¿Tienes esa información? No te escucho. No lo escucho, Ronald. A ver, Eric, ¿tú estás al tanto de que va a jugar un equipo peruano, dice? Eric da Silva, ¿tienes información al respecto? No, tampoco. Renzo, Pues veo, juega a las 8:30, creo. allá. Entonces se va a cruzar con nuestra clase, ¿no? O sea, vamos para adelante, sin ningún problema. Al menos que ustedes quieran que yo hoy día haga un tiempo adicional para poder ver si quiere el segundo tiempo, pero si no hay mucho interés, mejor no. O sea, normal hoy día y normal mañana. Está bien. Muy bien, entonces, eh, vamos al siguiente tema.
Bien. Entonces, la dinámica de sistemas. ¿Qué cosa es la dinámica de sistemas? Como ya hemos mencionado, es el estudio de sistemas complejos. Estudio de sistemas complejos. Tiene que ser complejo, no son sistemas de comportamiento simple, sencillo. Dice cuyo comportamiento manifiesta cambios en el tiempo en función de las relaciones causales de sus componentes. La dinámica es el estudio de esos sistemas en la que se está produciendo transformaciones, cambios, pero porque están interactuando los componentes de dicho fenómeno, de dichos sistemas, en forma causal. O sea, este factor está cambiando, está transformándose, y por esa transformación genera un efecto sobre otro, causando un efecto, ¿no? O sea, produciendo un cambio en ese otro aspecto, en ese otro factor. Digamos, si yo aumento el precio del pescado, en esta semana va a haber mayor venta de pescado, ¿sí o no? ¿No? Hay un aumento de la venta de pescado o de la demanda de pescado. Bueno, ahora ya el catolicismo ha renunciado a sus creencias, ¿cómo se llama? Alimentarias, ¿no? Las creencias alimentarias. Porque en una época se consideraba que no era dable que una persona comiera carne de res, carne rojas, en Semana Santa. Pero ya tengo amigos que son católicos y un buen bistec no le hace ningún efecto a sus prácticas religiosas. Yo soy protestante de manera que no creo en eso. Más bien en una época yo sí aprovechábamos en la familia para justamente comprar carne barata, porque como la demanda bajaba, ¿no? Hoy día se mantiene igual. El asunto es de que si aumenta la demanda, ¿qué efecto tiene si aumenta la demanda de un producto determinado? Tiende a subir el precio, ¿sí o no? Si aumenta la demanda. Claro, si aumenta la demanda y la oferta se mantiene o cae, ¿hay un efecto causal o no? Hay un efecto causal. Cuando yo estudio los fenómenos que tienen esas consideraciones, pues es que estoy entrando al plano propiamente de la dinámica de sistemas, ¿no? Es decir, al entendimiento de fenómenos complejos cuyo comportamiento se da evidenciando cambios en virtud del efecto causal que hay de los componentes de dicho sistema, ¿no? También la dinámica de sistema es una forma de representar o de modelar la realidad. Hay varias formas. Una de ellas es la dinámica de sistemas. Pero la dinámica de sistemas te sirve para simular el comportamiento de los fenómenos complejos que quieres observarlo en su comportamiento a lo largo del tiempo. Y también la dinámica de sistemas es un método. Así se ha calificado como método, vinculado a la teoría de sistemas en el intento de diseñar servomecanismos. ¿Qué es un servomecanismo, mi estimado Mateo?
¿Qué es un servomecanismo? Gracias, profesor. No lo puedo escuchar muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta? No, no te puedo repetir la pregunta porque te estoy anotando como ausente, por si acaso. Lo que pasa es que mi máquina tiene me han instalado un mecanismo que permite ver una condición de la audiencia y me indica que te pregunte a ti para descubrir si no estás atento. Y no estás atento, pues, ¿no? Parece que estás en un ambiente en el cual hay distractores. Tu forma de mirar, de dirigir la mirada a un lado, al otro, sonreírte, en fin, demuestra que estás en otra cosa, ¿no? Bueno, está bien. A ver, este, eh, ¿a qué se entiende, Gabriel, con esta calificación? Qué cosa entiendes tú? Eh, por lo de servomecanismo se refiere, bueno, servomecanismo, por lo que tengo entendido, se- puede ser como un dispositivo que sirve como para controlar, no sé, el movimiento de ciertos objetos, bueno, de acuerdo a una señal de entrada. Más o menos. El servomecanismo es aquel que permite regular algo bajo condiciones preestablecidas y que permite llevar el control, la regulación y control de algo bajo ciertas condiciones establecidas, ¿no? ¿Cuál es la temperatura corporal? ¿Cuánto es la temperatura corporal del ser humano? François. 23 a 25 grados. Su madre, estarías muerto con esa temperatura. Fallecerías. ¿No tienes termómetro en casa? ¿Tienes un Sí. termómetro? A ver, consíguete el termómetro, échale alcohol y póntelo debajo de la lengua. Es que lo están usando que un miembro de mi familia está mal de salud. A ver, que te muestre el termómetro qué temperatura tiene. A ver, Eh, mira el pero termómetro que están usando. ya me acordé ya. Cuando una persona está con fiebre es 40, así que lo normal debería ser 37, 36, por ahí. Correcto, ya, muy Sí, bien, ya me acordé, ya me acordé. ya, muy bien, está bien, eso es. O sea, la temperatura del cuerpo debe estar entre 36 y 37 grados, ¿ya? Y esa condición es la condición sana, entre 36 y 37, no, 36 y medio y 37, dos rayas. La condición sana. Si llegas a 38 grados, ya hay algo. Estás afiebrado, estás afiebrándote por alguna razón que hay que explicar. Si llegas a 39 grados, ya es preocupante, ya algo está pasando realmente, ya no solamente una respuesta circunstancial, algo está grave, ya grave, ¿eh? Porque 40 ya debes irte a medirte, que te deben medir el cuerpo para ver de qué tamaño te hacen el cajón. 40 grados peligrosísimo. Se queman o se destruyen las células neurológicas a los 40 grados, ¿ya? Y entonces, esa es una condición del comportamiento humano regulado, controlado. El fenómeno tiene un servomecanismo que permite que trate de estar la temperatura en 37 grados, aún haya frío. Ya viene el invierno, puede bajar hasta 13 grados, pero tú no bajas de los 36 grados. Es decir, ha llegado en Lima la temperatura, ¿hasta cuántos grados? Hasta los 36 grados, ¿no? ¿37 grados?
o sea, alta, decimos la temperatura, ¿no? Pero esa temperatura no afecta a la temperatura interna del ser humano, porque se regula. Y esa regulación se le llama servomecanismo, aquello que regula la condición térmica. Hay un equilibrio térmico, se llama homeostasis. Hay una homeostasis en el cuerpo. Muy bien, entonces, cuando yo trato de estudiar, tratando de encontrarle y establecer los elementos y la forma como está articulado un sistema reproduciendo servomecanismos, estamos hablando de un campo en el que se aplica la dinámica de sistemas, ¿no? Y lógicamente eso lo puedes hacer en la medida que tengas entendimiento de los elementos que constituyen la ciencia de sistemas, la teoría de sistemas, ¿no? Ahora, esa condición de regulación, cuando estudiamos la dinámica de sistemas, la asociamos a la retroalimentación y a la lógica del comportamiento dinámico, que es probablemente el cambio natural que se produce en la realidad por factores diversos, ¿no? Uno envejece, da causas naturales, ¿sí o no? ¿No? Hay un dinamismo de nacimiento hacia la muerte, hacia la vejez, de manera dinámica, en la cual participan dos factores, factor catabólico y anabólico. Entonces, que están ahí. Cuando esa condición, digamos, se da en un sistema que se regula sobre los principios de retroalimentación o sobre ese comportamiento dinámico que se da a lo largo del tiempo, es que nosotros estamos refiriéndonos a un aspecto que puede calificar en el ámbito de la dinámica de sistemas. ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas aparece en esa explicación de comportamiento biológico y biofísico, ¿ya? Tratando de ver qué se produce. Entonces, inicialmente, se va tomando conciencia de esa condición de los mecanismos de regulación en los procesos químicos, biológicos, es decir, esos procesos que se dan al interior, no de la fábrica, sino al interior de los seres vivos, procesos químicos internos, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo cuando hablo, yo estoy tomando líquido permanentemente. Dos razones tengo para tomar líquido permanentemente. Una razón es que ya mi sistema endocrino no produce la cantidad de elementos salivales cuando uno está hablando mucho tiempo y se me seca la garganta, se me seca la boca y la garganta. Entonces tomo líquido para refrescarme. También por el hecho que sufro de calambres y tengo que mantener bastante líquido, especialmente con potasio. Entonces yo tengo que tomar líquido con potasio para mantener esa posibilidad. Entonces, este asunto que se da dentro de los sistemas biológicos son procesos regulados, los procesos químicos regulados. Se inician ahí y luego se van extendiendo progresivamente al ámbito tecnológico, mecánico, eléctrico, físico, social, etcétera, 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 ¿no? Y lo mejor visto, lo más atendido de este proceso evolutivo de la aplicación de la dinámica del sistema se va a realizar en los procesos sociales y económicos, los procesos socioeconómicos, porque ahí se puede ver de una manera interesante con la dinámica de sistemas los factores que intervienen en estas condiciones de cambio de la economía y de las condiciones sociales, de los servicios, etc. Entonces,
Eso llega a ese plano. Y donde también hay factores tecnológicos, hay factores que tienen que ver con la actitud, el discernimiento y la decisión humana. En su origen de la dinámica de sistemas, hay una tendencia general hacia la integración de todas las ciencias, impulsada por los propios gente de sistemas, especialmente los científicos de sistemas, tratando de integrar todo ese conocimiento, tanto naturales como sociales. Y el empuje de estos científicos naturalistas es tratar de hacer una integración, pero bajo un orden, un ordenamiento, un hilo normativo que es el enfoque de sistemas, que es una categoría de ideas que se va a difundir, se va a desplegar a lo largo de todos los ámbitos de la ciencia. Y se produce pues una búsqueda permanente para seguir estudiando y enmarcando los fenómenos que incluso no incluyan aspectos no físicos, porque los fenómenos en forma clásica se estudiaba en virtud del comportamiento y de los datos que se daban en los factores físicos de dicho comportamiento. Pero hay una búsqueda para establecer condiciones distintas, o sea, condiciones, para entender las condiciones, nuevas condiciones sobre el comportamiento de aquello que tenían componentes también no físicos, ¿no? Y se produce pues, también una tendencia fuerte de la ciencia para desarrollar principios unificadores que se integren verticalmente para el entendimiento de diferentes tipos de fenómenos en diferentes niveles, ¿no? Amplios y específicos. Para la dinámica del sistema no se llega a nivel específico, sino a planos de gran dimensión, de gran porte, fenómenos de gran porte y de mediano porte, ¿no? Y es el modelo matemático, el modelado matemático, el instrumento más importante en este esfuerzo, en esta búsqueda, ¿ya? En el siglo pasado, antepasado, hay una fuerte corriente ¿cómo se dice?, de impulso a la matematización. Todo se quiere matematizar, todo se quiere llevar en términos de una representación matemática. Eso ha durado y sigue durando hasta el día de hoy. Es decir, hay que formalizar el fenómeno del problema y es llevarlo a formas matemáticas, formas que se pueden y se deben gestionar con los principios de las matemáticas. Entonces, esas son las condiciones, el marco general sobre el cual se va a desarrollar la dinámica de sistemas. Y entonces, el propósito de origen, por un lado, está que se deba o se pueda gestionar sistemas sociales. En segundo lugar, se puede llevar esa matematización que he mencionado a la formulación, digamos, ¿cómo se dice?, abstracta, a la conceptualización abstracta de los servomecanismos, llevarlo a fórmulas matemáticas. Y también el ir caminando de una manera más deseada, dado que hay una condición mejor con el uso del computador, es la simulación de la realidad, para simular la realidad. Entonces, la gestión de sistemas sociales que tienen todo un bagaje, una historia de interés que la sociedad tiene, se junta con el hecho de que se descubre que los fenómenos cuentan o tienen servomecanismos que regulan y llevan el comportamiento de cierta manera. Y el otro es que el ser humano va a llegar a tener la capacidad de esa realidad matematizada puede ser simulada. Entonces, en la gestión de sistemas sociales hay varios factores que se requieren utilizar o darle un canal de ubicación en una nueva ciencia como la dinámica de sistemas. Uno
es la experiencia. En los sistemas clásicos, en la gestión de sistemas sociales, la experiencia tiene un gran valor. Es decir, toda abstracción no tiene sentido, no tiene validez frente al peso que tiene la experiencia misma. Entonces, pero el abordamiento de esta nueva forma de entender la realidad dice que la experiencia se registra también. La experiencia puede tener un registro, puede medirse de tal manera que yo puedo saber qué pasó o cuál es la condición de algo que ha sucedido en el tiempo. Entonces, este es un asunto que se resuelve en la dinámica de sistemas, ¿no? Es posible trazar la experiencia en virtud de datos o indicadores que da cuenta de eso que ha sucedido. En segundo lugar, la intuición. El analista clásico de los sistemas sociales intuye. ¿Pero qué es la intuición? ¿A qué le llamamos intuición, Renzo? Intuición, ah, como una parte de nosotros, ¿no? De poder predecir a partir de nuestra... ¿Cómo? Vuelvo a repetir. O sea, intuición yo lo entiendo como una... eh, mm, yo lo entiendo como Bueno, una parte intuición es de razonar. aquel conocimiento que vas obteniendo a lo largo del tiempo, pero que no lo has estructurado bien, pero que emerge, surge cuando tu percepción sensorial está cerca de aquellos factores que justamente dan cuenta de aquello que tú sabes y que lo has aprendido. Dices, intuición es algo, te parece que va a suceder, algo te parece que se va a comportar de una manera determinada. Tú dices, yo intuyo eso. ¿Por qué intuyes? Porque tú has grabado en tu interioridad, en tu mente, condiciones similares que te hace pensar, sentir que algo puede darse en consecuencia de ello. Intuición. ¿Qué cosa es? ¿En qué aspecto, digamos, la intuición tiene que ver en la dinámica de sistemas? En la articulación de la relación que hay entre las variables. Cuando yo relaciono, yo digo a más demanda, más precio, es una regla general, ¿no? Una regla general, más demanda, más precio. Pero, pero si junto con la demanda aumenta también la oferta y aumenta mucho más que esa demanda que ha incrementado, ¿qué pasa con el precio? Puede más bien reducirse, ¿sí o no? Puede aumentar la demanda todo lo que quieras, pero si acaso también la oferta está creciendo a mayor ritmo, es posible que la relación que hay entre demanda y precio sea al revés. Entonces, pero eso ¿cómo yo lo sé? Porque yo he formulado modelos, he consultado especialistas, he sacado mi conclusión de cómo debería ser la relación entre estas variables. Y con el tiempo eso es intuitivo. Es decir, sabes que esto, bajo este tipo de fenómenos, la demanda genera un efecto sobre el precio. En este otro no. Va a depender solamente de la oferta y la demanda, lógicamente. Intuición. Ahora, otro aspecto importante que se utiliza mucho en la dinámica del sistema que proviene de esta, digamos, forma de entender la gestión de sistemas sociales se llama información de base. ¿Qué es la información de base?
tú no tienes el dato, tú no sabes lo que va a suceder, no tienes la la trazabilidad de una situación determinada. Pero sí puedes saber que ese comportamiento tiene una tipología, hay una tipología de comportamiento que se da para ese tipo de fenómenos. Yo lo único que necesito es en qué nivel está inicialmente, porque sé que eso iba a evolucionar de esta forma. Por ejemplo, el comportamiento sigmoidal de las empresas, es decir, que una agrupación de empresas, pequeñas empresas, microempresas, aparece y algunas de ellas van a crecer lentamente, ¿no? Y luego van a desarrollar exponencialmente, van a crecer hasta establecerse o estancarse, madurar, ¿no? Y estabilizarse. Y si no se modifica el mercado, no se relanza el producto, esas empresas van a decaer y van a desaparecer. Ese comportamiento es un comportamiento tipológico. Ya lo sé, esta es una empresa. A ver, por favor, en qué etapa está? ¿Cuál es su nivel de desarrollo, ¿no? De ventas, digamos? Porque basta con esa información, yo sé qué es lo que va a pasar. Información de base. Información de base. Y nosotros utilizamos mucho, el ser humano utiliza mucho la información de base. Basta algo para yo saber que esto puede tender a suceder algo, ¿no? Algo va a pasar con una información de base. El segundo columna vertebral del desarrollo de esta nuevo conocimiento tiene que ver con lo que es propiamente la contribución de las ciencias y sistemas y también de la cibernética, que es la forma como se articula, cómo se organiza los diferentes factores que van a permitir desarrollar un modelo explicativo del fenómeno que quiero yo estudiar. La ciencia del sistema te da los elementos, la cibernética los principios para hacer esto. Luego está el tema ya del aporte propiamente de Forrester y de los que trabajan con él, de la manera como se tendría que estructurar esas variables, esos factores, para generar un resultado que demuestre la simulación de la realidad. Y eso se hace porque uno arma un modelo bajo ciertas reglas que están establecidos para los modelos dinámicos. Entonces, y acá también yo, bajo esas consideraciones y esos elementos, yo puedo formular mi modelo. Asociado con el desarrollo y la incorporación de la herramienta que es los sistemas automatizados o automáticos, yo puedo finalmente entender, darle una explicación y utilizar la información de comportamiento para actuar en la realidad bajo un entendimiento del sistema, ¿no? Perdón, también disculpen, cheque, están llamando. Un segundito, voy a contestar una llamadita y retorno.
Bien, mil disculpas, Chuck. Lo que pasa es que estamos con este tema de los 50 años de la ingeniería de sistemas, está que se coordinan, y ahora me están queriendo que corte para estar en una reunión. Pero avancemos. Yo les he dicho que todavía ni modo. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa pasa en este impronto aparición de la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas aparece de una manera magistral, digamos, extraordinaria, proveyendo una de las herramientas más potentes que va a haber en la historia de la ciencia. Pero está amarrado a una serie de aspectos. Esta aparición es muy importante. En primer lugar, hay que recordar que la perspectiva del sistema, el entendimiento de la realidad como sistema, está sostenida en los principios que provee la propia ciencia. La ciencia evolucionada, la ciencia no clásica. Pero también esta ciencia va a estar debidamente sostenida en una perspectiva de sistemas. Es decir, no hubiera esta ciencia moderna si no se hubiera articulado por diferentes pensadores lo que es la ciencia de sistemas, ¿no? O la perspectiva de sistemas. Y estas, desde comienzo del siglo pasado, han ido evolucionando conjuntamente se dice conectadas epistemológicamente, es decir, han utilizado los mismos principios del conocimiento para poder evolucionar. Y algo que debemos recordar que esa perspectiva de sistemas asume que el mundo que observo, que me rodea, contiene totalidades que están gobernadas por ciertos principios, al cual se le llaman los principios de sistemas, ¿no? Y que esos principios permiten que esa totalidad pueda seguir una finalidad, buscar una finalidad, aunque siempre, desde el punto de vista de los científicos de sistemas, se da un factor de incertidumbre, que no sucedía en la ciencia clásica. La ciencia clásica miraba la realidad y consideraba que la realidad, bajo los mismos factores, podían reproducir el mismo resultado. Y en eso consistía la comprobación científica. Poner las mismas condiciones, las mismas variables, y esta debería dar un resultado idéntico. Se usaba las estadísticas para sacar los promedios y saber qué resultado se esperaba en un fenómeno determinado, ¿no? Pero con la ciencia de sistemas se sabe, pues, que se entiende que sí, efectivamente, la realidad está gobernada de ciertos principios, pero hay un factor de incertidumbre cuando estudiamos esa realidad. Ahora, un sistema, para la dinámica de sistemas, un sistema estudiado tiene identidad. Tiene identidad. Cuando algo tiene identidad, tú lo puedes nombrar, dándole a esa identidad una denominación por las características principales de ella. Para la ciencia de sistemas, para la dinámica de sistemas, la realidad puede ser entendida como sistemas, y ese sistema tiene identidad y se le puede delimitar. El sistema se delimita. Y se dice que aún así jamás pierde su pertenencia con el entorno donde uno observa dicha realidad, dicho sistema. Y bajo cierto rango de variabilidad, ese sistema observado, delimitado, mantiene un estado, sus estados estables, y desarrolla capacidad de adaptación y mantiene integridad. Ese es un aspecto fundamental
del entendimiento de la realidad desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de la dinámica de sistemas también, porque yo voy a tener un entendimiento basado en una delimitación que voy a sacarla porque dicho sistema tiene un desenvolvimiento en un determinado espacio o lugar o momento, ¿no? El enfoque de sistemas se puede y debe aplicar a cualquier ámbito del conocimiento de la realidad desde el punto de vista de la gente de sistemas. Es decir, no está reservado para el entendimiento de la gente de ingeniería de sistemas. Y además no se aplica de una manera cerrada a ciertas cosas, sino a todo ámbito de conocimiento, no de realidad. Bueno, y por lo tanto, cuando desde el punto de vista de la dinámica del sistema o de la ciencia de sistemas abordamos la realidad, nosotros partimos en primer lugar de un entendimiento completo, total. Articulamos esa visión de la realidad tomando en cuenta todos los elementos o todos los aspectos que están relacionados a ese fenómeno. Eso es lo que hacemos, todos los aspectos obviamente involucrados. Y además nos preocupa, cuando hacemos dinámica de sistemas, cómo es esta interacción que se da entre los componentes involucrados en un fenómeno determinado. ¿Ya? Así partimos. Oye, este es un sistema de inversión privada. Muy bien, ¿qué cosa voy a estudiar la inversión privada? De repente, el comportamiento a lo largo de 20 años de la inversión privada extranjera o la inversión privada en minería, lo que fuere. Entonces, una cosa, yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Con qué aspectos tiene que ver? Y estos aspectos que están relacionados a este tema que estoy determinando, ¿cómo entre ellos interactúan? Y ese es el punto de partida de la perspectiva de sistemas universal el día de hoy. Pero para la ingeniería de sistemas, ese entendimiento debe contener también lo que se llama los principios de los sistemas. Debe ser visto desde la aplicación de los principios de sistemas para entender cabalmente dicho sistema. Y eso es lo que nos toca hoy día comentar, ¿no? El enfoque en sistemas, definición de sistemas y principios. Ahora, cuando nos movemos a nivel del entendimiento de sistemas, y yo digo voy a aplicar el enfoque de sistemas, hay un aspecto de base, fundamental. Si yo digo voy a ver la realidad como sistema, la pregunta de base es ¿qué cosa es un sistema? ¿Por qué tengo que ver en la realidad? En la realidad tengo que verla como si fuera un sistema. ¿Por qué? La respuesta es porque me da la gana. No, porque me da la gana. Porque creo que esa es la mejor forma de ver. Otros dirán que no. ¿A mí qué me importa? A mí me da satisfacción de poder haber sacado cosas buenas desde la perspectiva de sistemas de la realidad. Entonces yo quiero mirar la realidad como un sistema. Y esto es una cosa importante, porque si yo quiero ver la realidad como sistema, la pregunta es ¿qué es un sistema? ¿No? ¿Tú conoces la respuesta, Fabián? Sistema. Sería todo algo abstracto que está por parte y No que te esa estoy parte se escuchando, no relaciona te estoy escuchando bien. todo lo que podemos definir. Un conjunto que se podría definir por sus partes y las cuales estas se relacionan. Ya fíjense, ustedes son estudiantes de mitad de carrera, ¿no? De mitad de carrera. ¿Alguien tiene una explicación mejor? De repente, Sebastián, ¿tienes un concepto distinto? Ya. A ver, Renzo, ¿qué piensas tú? Yo pienso que es un conjunto de componentes que están interrelacionados y
se ve de manera general, no más individualmente, ¿no? De los componentes. Bien, yo decía, ustedes están en el sexto ciclo y esta es una definición que deberían haberla visto antes y repetirla de manera uniforme. ¿Qué es un sistema? Entonces, creo que ahora lo voy a explicar, ¿ya? Pero yo tengo que saber qué es un sistema porque si voy a ver la realidad como un sistema, lo que yo hago es decir, ah, ya, si esto es un sistema, un conjunto, como decías, de elementos, a ver, ¿cuáles son esos elementos de esta realidad? Que están relacionados, ah, ya, ¿cómo se están relacionando? Cuando yo digo, veo la realidad desde el punto de vista de sistemas, creo ver un sistema. Me imagino ver un sistema. Por lo tanto, tengo que describir la realidad como si fuera un sistema, ¿sí o no? Con todos esos aspectos y consideraciones que tiene la definición de un sistema. Eh, perdón. Entonces, ¿qué cosa es un sistema? Es un conjunto de componentes, no son elementos, ¿ah? Un elemento tiene condiciones y características propias e independientes. Cumple el elemento un propósito, digamos, independiente. Entonces, yo cuando estoy, digamos, haciendo un determinado trabajo, yo acabo de remodelar una casa que hemos adquirido y entonces yo tengo pues sillas, ¿no? Sillas. Cada uno es un elemento, cada silla es un elemento. Tenemos 40 sillas para poner en la casa, 40 sillas. Ese conjunto de 40 sillas es un sistema, es un sistema. Entonces, no, al menos que yo a cada una de las sillas le dé una condición de componente de algo. Cuando yo digo, este es el comedor, y observo una mesa y 6 sillas, una mesa y 6 sillas, yo digo, he aquí el comedor. Cada aspecto que está dentro de esa consideración del comedor se va a constituir ya no un elemento, sino de un componente. Es decir, un sistema está constituido en componentes, no en elementos. Elementos tienen un valor por sí mismo. Entonces decimos que un sistema es un conjunto de componentes relacionados entre sí en una arquitectura de orden. ¿Por qué no son interrelacionados? Porque yo puedo relacionarlos en contacto físico. Si yo tengo tableros de carpetas cortados con una sierra eléctrica y los voy apilando, esos tableros, los voy apilando para luego poner la fórmica y meterlo en una estructura metálica. Si yo junto esos tableros que salen de la cortadora, uno tras el otro están en contacto entre sí. Es un conjunto que está en contacto entre sí. Pero no se comportan como un sistema, sino como conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Que están relacionados, claro, físicamente se tocan, pero no constituye un sistema. Si yo cada una de esas piezas de la carpeta lo coloco en una estructura metálica en la posición correspondiente, el tablero para apoyar las cosas la pongo delante y ahí lo fijo, el asiento también lo pongo sobre la estructura metálica, ya cada uno de ellos ya no es un elemento, es un componente de la silla, componente de la carpeta, ¿sí o no? Entonces, un sistema de conjunto de componentes relacionados entre sí en una arquitectura de orden
que actúa en determinado entorno. Es un, es una consideración fundamental, porque los sistemas desarrollan características en virtud de qué deben hacer, cómo van a poder sobrevivir. Eso le da, digamos, los elementos para que se adecue y vaya constituyendo su estructura de acuerdo a ese entorno donde tiene que desenvolverse. La definición del sistema es entonces conjunto de componentes relacionados entre sí en una arquitectura de orden que actúa en determinado entorno para alcanzar una finalidad común. No un objetivo común. O sea, cambien eso. Borren objetivo y coloquen finalidad común. A ver. Ronald. ¿Cuál es la diferencia entre finalidad y objetivo? Enfoca tu cara, pero no te veo, yo te tengo ausente, ¿ah? Más, baja más eleva tu cara, ¿no? ¿O no puedes? No vería bien Necesito una acá. almohadita para que te sientes y estés más arriba como yo me pongo una almohadita. A ver, ¿cuál es la diferencia? De que los objetivos pueden ser varios, pero la finalidad es única. Ya, más o menos sí, la finalidad, cuando algo se construye, su naturaleza apunta a una finalidad determinada. Si tú ves una carpeta, te das cuenta de su característica, ¿sí o no? Puedes identificar para qué fin se hizo, ¿sí o no? A la sola vista. Es decir, cuando yo tengo una finalidad que se ha determinado en un entorno determinado, seguramente eso da cuenta de características, ¿ya? Y entonces cada componente juega un rol al cumplimiento de la finalidad. La finalidad es, por lo tanto, algo ineludible que es propio del propósito que articuladamente tienen los componentes de un sistema, su finalidad. Mientras que el objetivo es algo de menor alcance, en segundo lugar, que puede cambiar. La finalidad no cambia la estructura, pero un objetivo puede cambiar. Entonces, es inevitable que se va a lograr, que se tiene que hacer, y el otro también puede, digamos, no mantenerse en el tiempo, ¿no? El objetivo puede cambiar, puede mejorar, puede alterarse, sustituirse. La finalidad no cambia. Esa es la diferencia. Y que normalmente, como hemos dicho, poseen capacidad de autocontrol y regulación. Ese es el concepto de sistemas. Usted en sexto ciclo no debe olvidar. Voy a volver a preguntar la próxima clase para bajar o subir puntos. ¿Qué es un sistema? ¿No? Conjunto de componentes relacionados entre sí en una arquitectura de orden. Cuando se habla de arquitectura de orden, porque eso está establecido de manera apropiada para justamente desempeñarse en un entorno determinado. No está simplemente junto, ¿no? Un conjunto de elementos relacionados. No, están relacionados con un propósito, con una lógica, para articularse bien a fin de poder desenvolverse en un determinado entorno. Entonces, esa es la definición del sistema. Entonces, cuando yo observo desde el punto de vista de la dinámica del sistema, la ingeniería de sistemas, una realidad desde el punto de vista de sistemas, lo que yo digo es encontrar cuáles son los componentes, cómo se relacionan estos, cuál es su arquitectura de orden, en qué entorno se desenvuelve, en qué entorno se desenvuelve. Y tengo que decir, cuando observo la realidad desde el punto de vista de sistemas, tengo que decir qué cosa es lo que pretende desarrollar o alcanzar el fenómeno estudiado. Y también puedo decir, oye, este mecanismo permite que el sistema mantenga un valor, alguna variable es un valor que oscila entre tal y tanto, ¿no?
porque existe cuando yo digo que voy a ver el sistema en la realidad como un sistema, tengo que también describir esa realidad con los mecanismos que permiten un estado estable, una situación de control, ¿no? Bien, lo del principio era para otra clase. Vamos a ir adelantando. No sé si hasta el momento hay una pregunta. Bien, ¿cuáles son los principios de los sistemas? ¿A qué se llama principio de sistemas? Se dice principios cuando yo le pregunto al que ya se está durmiendo, que es François, que ya está queriendo descansar, disculpa François, ya ahorita acabamos, no te preocupes, ya no nos resta mucho. ¿Tú tienes principios? François, ¿tienes principios? Si alguien te dice, ¿tú tienes principios? Sí, claro. Ya. ¿Cuáles son esos principios? Un tema, uno, por ejemplo, es la puntualidad. Tú dices Eh, la puntualidad. Es decir, no ujú, te voy a tener fuera de la lista o sea, en la lista no te tengo de falto, porque yo paso temprano, ¿no? Para los que están puntuales. O sea, no estás falto. A ver, claro. voy a ver. Discúlpeme que déjame ver y corroborar Ujú. ese dicho. François, mi lista, ¿qué dice mi lista? A ver, ¿dónde estás? Acá está. La clase pasada ha faltado. Ya, pero ahora sí has estado puntual. Muy bien. Entonces, ya. Un principio es aquel valor que yo tengo en cuenta inevitablemente irremediablemente cuando quiero hacer algo o quiero actuar o pensar, decir algo. Es un principio, ¿no? Tu actuación no puede evitar que tienes que invocar a eso. El principio, una carrera de principio que lo tienes latente. Si no, no es principio. Es un valor. Le puedes llamar valor. Es mi valor. Pero no es mi principio porque no necesariamente lo cumplo. A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Entonces, un principio es aquel valor que yo voy a utilizar inevitablemente para pensar, para decir, para actuar. Yo tengo principios, ¿ya? Yo, como soy evangélico, les puedo recitar los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, en fin. Pero todo eso se resume en dos principios básicos. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es similar, dice en la Biblia, y amar al prójimo como a ti mismo. Son dos principios, ¿no? Suena cursi porque se habla del amor, ¿no? Pero cuando uno ama, actúa de una manera. Entonces, este es un brillo. Cada vez que yo hago, ahora con el tema yo tengo mis bienes, ¿ya? Y recibo una renta, vivo de mis rentas. Entonces, también como es el sábado nacional, puedo haber dicho, chao, me toca descansar. Yo de la SUNAT, donde estoy trabajando, si por mí hubiera sido, no me hubiera salido, no hubiera terminado. Pero ya la ley dice que a cierta edad, 70 años, ya no puedes continuar. En las universidades no es así. Tú puedes, hasta que te mueras, puedes seguir enseñando. Estás ahí con el oxígeno en la cara, que no te puedes mover, el dedito, y puedes hablar y contar el tema, puedes seguir siendo profesor. No hay problema. Entonces, yo decía, voy a salir, ¿no? Voy a dejar también la universidad para descansar y hacer otras cosas. Pero viene a mi mente el hecho que, siendo muy joven, de la edad de algunos de ustedes,
yo hice un voto de compromiso, que mientras la fuerza me acompañe, yo pueda servir a personas de familias pobres que han logrado entrar a una universidad nacional como la UNI para volcar conocimiento que yo tengo, bueno o malo, pero volcarle mi conocimiento a ellos, devolviendo lo que debí devolverle a mi madre, devolviéndosele a otros esta idea. Eso es un concepto que está basado en el principio de amar al prójimo. Porque usted no tiene la menor idea que cuánto es el sueldito que nos da. No tiene la menor idea. Es que acá se hace por amor. Entonces yo uso ese principio, porque está insertado. ¿Y qué es lo que cuando se habla de los principios que se basan en los sistemas? No es un principio moral, ético, como el que estamos hablando con François, sino que se trata de un principio del razonamiento, del entendimiento. Si yo voy a entender algo, tengo que entenderlo bajo ciertos principios en la que se basan los sistemas. ¿Entienden? Es distinto. Tiene implicancia moral, pero no es principios morales. Son principios del conocimiento científico en la que se basan los sistemas. ¿Qué principios son estos? El primer principio es el principio de la subsidiariedad. Así se llama. ¿Qué dice el principio de la subsidiariedad de los sistemas? Que ningún sistema es o está completo en sí mismo. No se olviden eso. ¿Qué cosa que dice esto que medio raro? O sea, no, porque cuando yo miro la realidad, miro una fracción de la realidad siempre. No miro toda la realidad, ¿sí o no? Cuando yo observar algo, un fenómeno, ese fenómeno forma parte de otro más grande. Hay otros fenómenos. Yo, al observar la realidad, el sistema que yo observo, nunca estará completo en sí mismo. Siempre habrá algo más. Y depende del alcance de mi entendimiento de lo que yo quiero entender, ese algo más se incrementa. ¿Ya? Ese algo más se incrementa. Alguna vez, en algunas circunstancias, incrementa para mejorar el entendimiento. En otras veces se incrementa para empeorar el entendimiento, para crearme dificultades. Pero siempre el sistema que yo observo, siempre tiene algo más que no he considerado. Siempre hay algo más. Ningún sistema está completo en sí mismo, o es completo en sí mismo. Siempre hay algo más. Ustedes me están conociendo como docente, ¿no? A través del Zoom tienen un conocimiento de mi persona. Yo les he dado mi currículo, ya me están viendo discursar en este tiempo y van teniendo un conocimiento del ingeniero Llanos, ¿correcto? Ese conocimiento es parcial, no es total. Si yo le digo soy trabajador de la SUNAT, le añaden a ese conocimiento cierta característica. Este es un miembro de una organización llamada Maldita SUNAT. Este es un maldito, ¿no? Le añaden un concepto adicional, porque pertenezco a la SUNAT, por lo tanto contribuyo a que la SUNAT sea inmisericordia contra los evasores. Maldita SUNAT. Entonces, si yo digo soy de la SUNAT, es decir, se va completando el panorama, pertenezco a ese entorno, hay cierta característica. Yo digo, soy evangélico, incluso pongo mis manitos así juntas, inclino la cabeza, y uno dice, ese evangélico es medio santito, entonces el profesor, santito es. Le añaden una característica porque pertenezco a un entorno. Al completar una perspectiva de esa circunstancia, es decir, el sistema va completándose, entre comillas, nunca está completo en sí mismo. Pero yo puedo ir añadiéndole elementos o aspectos que van llevándome a entender mejor la organización dentro de un entorno. Cuando yo aplico el principio de subsidiariedad, lo que me está requiriendo es que yo tenga conciencia a qué entorno pertenece. Porque si yo entiendo en qué entorno pertenece, algunas características van a estar, digamos,
explicadas por eso, porque pertenece a ese entorno. O sea, yo puedo decir por una razón determinada, cuando yo me encuentro con algún profesional que es de la UNI, yo puedo ya saber con cierto juicio qué sabe hacer o qué no sabe hacer. Principio de sociedad, ningún sistema es completo en sí mismo, siempre hay algo más. Por lo tanto, yo tengo que ponerme en el marco de entendimiento de ese fenómeno que me permita tener un entendimiento por lo menos cabal, por lo menos cabal. No todo, porque siempre el sistema no será completo en sí mismo, siempre habrá algo más. Segundo principio, el principio de interacción. El principio de interacción es sumamente interesante porque dice que los subsistemas o los componentes, ¿no?, de un sistema u organismo interactúan y se influyen mutuamente. Es decir, no es posible en un sistema no influirse de manera directa o indirecta, pero todos entre unos con otros generan un efecto de influencia. Acá lo que nos lleva a esto, nos empuja este principio a es entender cómo se da la interacción, qué secuencia se tiene, porque hay una secuencia de efectos. Si yo aumento la inversión privada, o sea, digamos, primero lo que hago es reducir, el gobierno reduce impuestos para los inversionistas privados. Reduce un impuesto. El efecto, la interacción que va a haber es contra la propia inversión privada. Reduzco un impuesto, la inversión privada aumenta, ¿sí o no? Tiene un efecto, hay una interacción entre esta variable y la otra. Si la inversión privada aumenta, va a interactuar contra la capacidad productiva del país. A mayor inversión privada, ¿hay mayor capacidad productiva? Sí. Es decir, hay una interacción entre esta variable y la otra, ¿no? Crecimiento o capacidad productiva. A mayor capacidad productiva, ¿qué puede suceder? Aumenta la producción. Si aumenta la producción, aumenta la exportación. Si aumenta la exportación, aumenta los ingresos nacionales. Si aumenta los ingresos nacionales, crece la capacidad productiva, ¿no? Y entonces crece la producción también, etcétera. Es decir, principio de interacción. Todos los subsistemas o componentes de un sistema o organismo interactúan y se influyen mutuamente en esa progresión. El siguiente principio se llama determinismo. Todo fenómeno que actúa en o a través de los sistemas, todo fenómeno que actúa a través de los sistemas, es resultado de causas definidas y cambiantes. Es decir, nada sucede por sí, algo lo causa. En la dinámica de sistemas, la causalidad es el efecto de influencia, como hemos estado hablando, de estos factores de economía. Eso lo causa. El fenómeno se va a producir en razón de que hay causas que están produciendo esos cambios. Son causas definidas, pero cambiantes. En los fenómenos de la naturaleza real, esas transformaciones no son necesariamente lineales. Normalmente son no lineales. Y el último principio es el principio de la equifinalidad. Ahora, este principio de determinismo me obliga a saber qué causa qué. Y este causa esto, y a qué más le genera un efecto. Y así sucesivamente, dinámica de sistemas. Y el último principio es el de la equifinalidad, que dice que todos los componentes, medios y acciones ayudan a alcanzar la finalidad. Y acá hay un tema muy importante. Cuando yo un modelo dinámico, es decir, yo tengo que articular los componentes, darle los valores necesarios para lograr reproducir la realidad que ha sucedido, que es la finalidad que se tiene. Todos deben apoyar y desarrollar un aporte para alcanzar la finalidad. Es un principio, el principio de finalidad.
Y entonces, por lo tanto, cuando usted hace dinámica de sistemas, lo que primero que tiene que observar es cómo se comportan los sistemas, para que cuando usted articule el modelo pueda constatarlo, verificarlo, calificarlo de acuerdo al cumplimiento de dicha finalidad. Muy bien, preguntas. Bien, jóvenes, ¿no hay preguntas? Mañana entonces nos encontramos a las 8 de la noche. Muy bien. No hay preguntas. Entonces nos encontramos mañana. Muy buenas noches, jóvenes. Que descansen.